Vamos a conversar con Francisco Abundis, director asociado de la empresa de opinión pública Parametría. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto estar contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué platicamos? Entiendo que vamos a hablar de algo bien distinto de donde venimos, porque venimos de que hay que pagar impuestos. Pero el mundo no necesariamente es tan malo, ¿verdad? Platícanos, Paco. No, pues no siempre, o por lo menos parece que los mexicanos así no lo vemos. Pues mira, es un dato que se publicó la semana pasada, es una medición que se hace de manera sistemática entre la Universidad de Oxford y Gallup, que es esta empresa de opinión, y otras universidades como la Universidad de British Columbia en Canadá y la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Y pues es un indicador sobre niveles de felicidad, ¿no? Eh, el año pasado México estuvo entre los 10 primeros, ocupamos el lugar número 10. Este año perdimos 2 lugares, estamos en el 12, pero estás hablando de una medición que se hace entre 140 países. Es decir, pues es notable el lugar que tenemos. En la región el único país que está mejor que nosotros es Costa Rica, que está en cuarto lugar y estaba en sexto. ¿Qué es lo interesante de esto, Alberto? Es lo primero saber cómo se hace un indicador de esta naturaleza, que casi por definición, pues medir la felicidad es un tema más de orden filosófico, y es muy difícil reducir a una sola medición, eh, digamos, las múltiples dimensiones que tiene este concepto de la felicidad. En 2011, Naciones Unidas mostró preocupación por el tema, sobre todo a partir del caso de Bután, un país cerca del Tíbet, donde pues bajo cualquier estándar aparecía que los niveles de felicidad eran muy altos. Entonces, en 2012 saca una resolución en la cual dice que el 20 de marzo es el día de conmemoración o celebración de la felicidad, y de ahí que este reporte de Oxford y Gallup, junto con estas otras universidades y otras tantas organizaciones, saquen siempre este reporte cada año. ¿Qué es me parece, entre otras razones, lo relevante de este reporte? Pues que tiene distintos indicadores como el PIB per cápita, es decir, el ingreso per cápita por país, la estructura social, es decir, cómo te sientes respecto a tu apoyo familiar o comunitario, cómo te sientes en términos de cobertura de salud y expectativa de vida. Otro me parece otro concepto muy interesante es qué tan libre te sientes para tomar decisiones de vida, es decir, qué tan libre eres para tomar decisiones sobre a qué te quieres dedicar o en general decisiones trascendentes de vida. O un otro indicador que me parece muy interesante, que es el tema de corrupción, percepciones sobre la corrupción. Regularmente este indicador, o bueno, en la literatura lo que se ha probado es que hay una alta correlación entre el ingreso de un país y sus niveles de felicidad. De ahí que el caso de México o Costa Rica para este propósito llamen la atención, pero sobre todo el de México porque independientemente de cómo se haga la medición, México sale como un dato fuera de rango, es decir, nuestro ingreso no corresponde a nuestros niveles de felicidad. La explicación oficial o la regular es que esto se debe básicamente a que valoramos mucho nuestras relaciones sociales, sobre todo las familiares. El problema con esta explicación, Alberto, es que todas las dimensiones que te di, ¿no? Estas 6 por lo menos, explican el 75% de tu resultado final. Entonces, cuando las relaciones sociales de estos 6 indicadores solamente ocupan 2. ¿Qué quiere decir esto? Que en los otros indicadores también deberíamos de estar valorando bien. Es decir, deberíamos de estar valorando bien nuestro acceso a la salud, nuestra expectativa de vida, nuestros niveles de corrupción y nuestra libertad para tomar decisiones. Y es ahí donde se convierte en algo pues muy interesante el caso mexicano, porque no se refiere simplemente a si estamos conformes o no con nuestro ingreso,
también deberíamos estar conformes en estas otras dimensiones para obtener el lugar número 12 a nivel mundial. Me parece que es un dato para analizar, me parece que es un dato que se presta a mucha reflexión. Digo, hay que ciertamente celebrar que estamos en este lugar, pero yo creo que es aún más interesante entender cómo está hecho este índice y eso qué dice de los mexicanos. Que te diré en general, creo que habla de niveles de conformidad muy altos, no solamente con nuestras relaciones comunitarias o familiares, sino en estas otras dimensiones que te menciono. Pues sí, habrá que revisar efectivamente cómo es que se toma en esta medición, porque en el caso mexicano pues se mezclarían otros elementos, inclusive tendría que ver hasta la propia influencia que pueden llegar a tener los medios o las redes sociodigitales en circunstancias muy específicas, Paco. Así es, ese es otro. Bueno, de hecho, este año el reporte es precisamente sobre redes sociales y el impacto sobre percepción de felicidad y el reporte es una serie de artículos que analizan pues el nivel de acceso que tienen los adolescentes a redes sociales, cómo está América Latina en redes sociales y la única conclusión clara, digamos, entre los varios estudios es que está afectando a los adolescentes. Entre menos ingreso tienes, te afecta más. Entre más tiempo pasas en redes sociales, te afecta más. Y nuevamente, dependiendo del uso de la red social, si la usas para establecer mayor conectividad con otras personas, funciona de manera positiva. Ese es el tema de este año. Lo interesante es que el año pasado precisamente se dedicó a ver cómo estaba tu interacción con tu familia y tu comunidad. Hay artículos muy interesantes sobre dependiendo de con quién comes o cuántas comidas a la semana compartes, puede ser un explicador, una variable que explica una explicación de tu felicidad. Pero hay un capítulo en particular que yo creo que debería ser de lectura obligada, que es en el capítulo 4 del año pasado de ese reporte, se dedica a México y hace una comparación entre la estructura familiar y entre México y Europa, México como estudio de caso. Como te digo que México llama mucho la atención, imagínate para que en este reporte a nivel mundial de 140 países le hayan dedicado un capítulo a México, que fue el año pasado. Es decir, sí somos un estudio de caso. Y bueno, ciertamente explica mucho, ¿no?, del tamaño de la familia y la estructura de la familia, cómo está compuesta, cuanto como predictor de la felicidad. Pero esto que acabas de mencionar, eso fue el año pasado. Redes sociales es el tema dedicado de este año. No cambia el indicador, cambia el tema cada año. Pues al final del día estamos en el lugar 12, lo cual tampoco es tan malo si tomamos en cuenta que hay otros países que están en una circunstancia todavía más complicada. Pero pues por lo pronto te agradezco, Francisco Abundis, este análisis, estos datos que aportas a la audiencia de Imer Noticias. Así es, y bueno, pues así tal vez podemos ver el tema fiscal de manera más feliz también. Pues híjole, eso ahí para que veas sí va a estar bien complicado. Pero bueno, la lucha se le hace. Exacto. Bueno, que Pero tengas... sí, es un estudio muy, muy interesante. Habrá que revisarlo con mucho cuidado a ver si nos alegra el día, sobre todo el mes que viene, cuando ya se acerca la fecha de presentar la declaración. Exactamente. Bueno, Paco, muchas gracias. Exactamente. Igualmente, Alberto, un abrazo. Feliz tarde, felicidad, feliz tarde. Igualmente. Hasta luego.